Quisiera iniciar este video diciendo que hace un par de días fui a visitar a mi madre y me regaló esta playera, está muy cool. No sé si se hayan dado cuenta, pero esta sería mi única playera de manga larga. Entonces está muy cool, me siento muy cómodo, está muy cool la playera. Muchas gracias, mamá, por si ves esto. Igual ya le dije gracias personalmente. Ahora sí, bienvenidos a otro video. Vamos a hablar el día de hoy de este librito, se llama Cuentos eróticos italianos. Cuando compré este librito, lo primero que me llamó la atención pues fue la portada, ¿no? No sé si se den cuenta. La portada es Los Felices Azares de Fragonard, que es una pintura rococó por donde la veamos. Bueno, este librito se llama Cuentos eróticos italianos, es una antología de cuentos. Y este libro contiene cuentos de Sacchetti, de Florentino, de Masuccio y de otros autores que mejor se los leo para no perder ninguno. Son de Da Barberino, de Florentino, de Masuccio, de Antonio Corazano, de Brevio, Bandello, Maria Molsa, o Bandelo tal vez se pronuncia, la verdad no conocía al autor, de Sacchetti y de Firenzuola, tampoco conocía a este autor. Se me hizo muy curioso cuando lo leí. Tengo que admitirlo, leí simplemente por el título, Cuentos eróticos italianos, era una antología, se me hizo algo muy curioso, y también por la portada, ¿no? Porque se me hizo muy curioso que tuviera Los Felices Azares del Columpio, y pues lo compré. Y se me hace muy curioso el libro en general, justamente al retratar la evolución del erotismo, porque el libro toma cuentos desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Leerlos es muy interesante y ver cómo evoluciona este tema del erotismo. Ya tocamos un poquito de este tema del erotismo en el video de Susana de Luis Buñuel, les dejaré el link de ese video en la descripción. Y es curioso porque cuando hicimos ese video estábamos hablando del erotismo en la película de Susana, y eso ya es el siglo XX, ¿no? La película ya es del siglo XX. Entonces haber hecho este viaje hasta el siglo XII y el siglo XVI, bueno, a este lapso de tiempo, se me hizo algo bastante interesante. Sí te deja aquí como que la ardilla girando un ratito aquí en la cabeza. Y se me hizo muy curioso porque hay muchos cuentos que realmente me recuerdan el estilo de Boccaccio, que Boccaccio también fue alguien a quien mencioné en este video de Susana. Y todos estos cuentos están llenos de eso, ¿no? Que es como un poco picardía y un poco comedia, ¿no? Es como es una picardía insinuada a través de la comedia. Y les digo, recuerda mucho todo esto a Boccaccio, justamente. Evidentemente, la historia del arte también te menciona como la metadiégesis de las personas de la época. Y es curioso porque es a la vez como llevarte a través de la historia per se. Y es de especial atención ver cómo esto del erotismo pues evoluciona de época en época, ¿no? Desde los cuentos del siglo XII hasta los cuentos del siglo XVI se nota esa evolución que está pasando cada cierto tiempo. Tenemos desde estos cuentos que te dicen, y aquí voy a cortar este cuento para dejar el resto a la imaginación del lector. Entonces se me hace curioso cómo se sugiere el erotismo en el cuento, pero el autor va más allá, hace que todo este erotismo lo sugiera el lector. Se me hace algo muy interesante, que es caso contrario que nos pasa luego cuando leemos Marqués de Sade. Él es muy explícito. Fue muy explícito. Lo leemos y es explícito. Pero repito lo que había comentado justamente en aquel video que hice de Susana, ¿no? No es que esté de sobra o esté de falta cierto tipo de escenas cuando escribes o cuando ves una película, no importa, ¿no? Simplemente a veces funciona tenerlas, a veces no funciona tenerlas. Hay veces que las escenas sexuales y lo explícito es necesario y hay veces que no son necesarias. Pasa con muchos de estos cuentos. No son necesarias y el autor dice, si no es necesario y es un trabajo que el lector puede hacer perfectamente, que el lector haga entonces ese trabajo, lo cual me parece una decisión bastante buena y respetable. Y hay autores como Marqués de Sade que son explícitos, pero evidentemente hay un propósito también detrás de todo esto. Cuando vean algo explícito, normalmente hay un porqué. Me remito a la película de Love de Gaspar Noé. Es muy explícita, pero hay un porqué detrás de que sea explícita. Si ves esta película Love de Gaspar Noé y no es explícita, no hubiera sentido lo mismo que viéndola tal como es. Para esa película específicamente era necesario. Entonces se dan cuenta como dependiendo del autor y de la manera en la que retrata ese mundo diegético, es el cómo se va a retratar el erotismo, es el que tan explícito vamos a hacer y qué tan no explícitos vamos a hacer. Y ambas decisiones son respetables y están bien a su manera narrativa. Para mí leer estos cuentos lo sentí como un trabajo de investigación justamente sobre el erotismo, que como muchos de mis amigos saben, el erotismo es mi fuerte en el cine y se me hace un tema bastante interesante, pero también hay que mencionar lo innegable, que el 90% de estos cuentos tienen un gran contenido misógino, lo cual me recuerda de hecho un meme que circuló mucho cuando inició lo de la pandemia, que decía, recuerda lavarte bien las manos, lávatelas como se las daba a la historia del arte con la misoginia, y eso es innegable. Entonces para mí leer este libro fue como viajar un poco por la historia,
¿saben? Lo recomendaría. La verdad, si no estás interesado en la historia del erotismo o en la historia de la literatura italiana, no lo recomendaría. ¿Se me hace interesante el uso de la semiótica en ciertos cuentos? Sí, no en todos, pero sí hay 2 o 3 cuentos que tienen muy buen uso de la semiótica. Es más, les voy a decir específicamente qué cuentos sí está cool que lean. Un cuento que se me hizo muy interesante y de hecho es el cuento con el que abre el libro. Es el cuento que se me hizo semióticamente interesante y del cual sí puedo decir, este cuento valió completamente mi tiempo. Es de Francesco da Barberino y se llama Las 12 monjas y los 3 jovencitos. Y con que lean ese cuento, créanme, ya valió la pena su tiempo. Ese es un buen cuento. Por otro lado, sí se me hace interesante la historia del erotismo y de esta evolución literaria. Y lo que sí se me hace muy curioso, justamente retomando esto de la historia de la literatura erótica, es la prohibición que había detrás de todo esto, ¿no? Entonces es curioso siquiera pensar cómo una mente pensó un cuento así y lo escribió sabiendo que nadie lo podía leer y que si alguien se enteraba de la existencia de ese cuento, esta persona moría. La libertad de expresión era, no voy a decir que más o menos, solo voy a decir diferente. Y así es como llegamos a la pregunta final del día. ¿Vale la pena leer este libro? Sí, como carácter de investigación. No, si lo que estás buscando es arte. Sin embargo, y al final del día, siendo el espectador el limitante del arte, deberías leerlo para tú juzgarlo por tu propia cuenta. Hasta aquí vamos a dejar este video, que fue más como una opinión. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, compartirlo y suscribirte para quedar al pendiente de futuros videos que estaré subiendo y para hacer crecer esta hermosa comunidad. Los invito a nunca quedarnos con la parte literal de los libros, porque un libro analizado se disfruta 1000 veces más. Por mi parte eso sería todo. Voy a leer a Boccaccio. Bye.